Continuamos a esta hora en esta programación de Radio Realejos y en este programa de Magazine Norte. Estamos de estrenos prácticamente porque en esta semanita ya estamos con horario de la temporada de invierno, porque la etapa estival la hemos dejado este pasado viernes y ya la programación de Radio Realejos pues ha arrancado con todos sus programas y con todos los compañeros que ya han vuelto de sus vacaciones. Y estamos en un estudio, estamos en otro, ahora estamos en el estudio número 2 y vamos a hablar del municipio de Puerto de la Cruz, y en concreto nos vamos hasta el ayuntamiento, al nuevo equipo de gobierno. Hoy desde las filas del Partido Popular nos viene Pedro Antonio Campos. Él es el responsable de la Concejalía de Hacienda, de Concesiones Administrativas, Patrimonio, Contratación Pública, Personal, y además es el portavoz del grupo municipal de gobierno, en este caso, como habíamos presentado, del Partido Popular. Una persona joven que lo tenemos aquí en nuestros estudios y le damos las gracias por la deferencia de trasladarse hasta la casa de todos, que es esta, la de Radio Realejo. Pedro Antonio, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Bien hallado, muy buenas, y agradecido yo a ustedes por la invitación. Siempre es un placer hablar en esta casa y como digo, es un placer. Bueno, Pedro Antonio yo lo presentaba como una persona joven. El que esté ahora mismo en el canal de YouTube o en el Facebook, tenemos una cámara aquí que nos está, como digo yo, pues enfocando a cómo hacemos la radio aquí en el interior, ¿no? Y han podido ver que es una persona joven. Incluso me gustaría un poco, antes de entrar en detalle, que nos explicara cómo ha sido sus pasos por la política, porque me imagino que desde muy joven, ¿no? Efectivamente, José Manuel, yo entré en política rozando la mayoría de edad. Pues me afilié a Nuevas Generaciones del Partido Popular porque yo me identifico con los valores y con el proyecto del Partido Popular, y en ese sentido, como soy de Puerto de la Cruz, pues participé de nuestro comité local. Van pasando los años y siempre con esa vocación de servicio público, de enriquecer el debate público, de presentar propuestas que puedan llevarse al Pleno, y efectivamente en el año 2019 López Afonso cuenta conmigo para que vaya en su lista electoral. No salgo elegido en ese primer momento, pero el devenir de los acontecimientos provoca que en el año 2020 mi compañera Antonia Domínguez, por cuestiones estrictamente profesionales, renuncia al acta de concejal, y en ese sentido, como te decía, en octubre del 20 accedo yo por primera vez al cargo de concejal en la oposición por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Una experiencia, me imagino, en aquellos momentos, ¿no? Bastante importante, porque llegabas yo creo que cada uno, cuando se va en unas listas, pues quiere trabajar por su pueblo, ¿no? Por hacerlo lo mejor posible. Luego puedes estar en oposición o puedes estar en el equipo de gobierno, pero es como un orgullo, ¿no? Una satisfacción salir elegido, ¿no? El representante municipal, ¿no? Efectivamente, con mucha humildad, pero también con un profundo orgullo, porque al final puedes servir a tus vecinos de una forma más activa, porque es verdad que tú puedes participar en una asociación, puedes participar en un colectivo, pero cuando ya participas de la cosa pública, cuando ya formas parte de la corporación municipal, el compromiso es mucho mayor, y por lo tanto las posibilidades que tienes de trabajar de manera más activas para atender las soluciones o para atender las preocupaciones de tus vecinos, mejor dicho, puedes realizarlo, puedes materializarlo de una mejor manera. Por eso mi labor en ese sentido como presidente de Nuevas Generaciones y como concejal en la corporación siempre ha sido pues trabajar, velar por el interés general y particularmente por las preocupaciones de los portuenses. Y en ese sentido avanza el tiempo, sigo ostentando la presidencia de Nuevas Generaciones del PP de Puerto de la Cruz, y ya en el año 2023, con Ángel Montañés como candidato a la alcaldía, él vuelve a depositar su confianza en mí y me pide que lo acompañe en la posición número 4. Efectivamente, los resultados de las elecciones municipales son los que son, y volvemos a estar en la oposición en un primer momento, y mis compañeros deciden en ese sentido que yo sea el portavoz del grupo municipal.
Una responsabilidad, me imagino, ¿no? Una responsabilidad con humildad y con mucho orgullo, porque la verdad que los que vivimos la política, no les escondo que es algo que es muy bonito, ¿no? Pasan los meses y, como es público, se produce una moción de censura en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en la que encabeza como candidato a la alcaldía mi compañero Leopoldo Afonso. Y tras prosperar esa moción de censura junto con los compañeros de Coalición Canaria y de Asamblea Ciudadana Portuense, se produce el pleno de delegación de competencia y el alcalde Leopoldo Afonso confía en mí para ostentar las responsabilidades que, como tú vienes apuntada, pues son las de Hacienda, contratación pública, concesiones administrativas, patrimonio y gestión del personal, y recientemente la portavocía del gobierno municipal. Yo la verdad que ilusionado, agradecido por la oportunidad, insisto, con mucha humildad, pero sobre todo con el compromiso de ahora subir un peldaño más y de poder trabajar de una manera más intensa por resolver los problemas de los portuenses y sobre todo porque Puerto de la Cruz recupere el brillo que nunca debió perder. Pedro Antonio Campos, ahora sí te puedo hacer la pregunta, es decir, tenías una experiencia en la oposición y ahora entras en el equipo de gobierno. Las cosas son completamente diferentes porque aquí hay que tomar decisiones, ¿no? Y en el cargo de oposición era fiscalizar, trabajar también desde el otro punto, pero sin tener, por decirlo de alguna manera, las decisiones que siempre las toma en cualquier corporación el equipo que esté al frente, ¿no? de gobierno. Poquitos días, poquito tiempo, desde el verano hasta ahora, pero ya le podemos hacer la pregunta, ¿cómo ha visto ese ayuntamiento por dentro y cómo se siente? Francamente, como tú vienes apuntado, una cosa es estar en la oposición y otra es estar en el gobierno, y cuando uno entra al gobierno y abre los cajones se encuentra lo que se encuentra, y lo que nos hemos encontrado es un ayuntamiento con muchísimas facturas sin pagar, con un periodo medio de pago a proveedores superior a los 60 días, incumpliendo el indicador de morosidad, unido a muchísimos contratos que están en precarios, caducados, falta de personal, conflictos laborales en la casa, y por tanto lo que nos hemos encontrado es más de lo que nos esperábamos y estamos profundamente preocupados. Pero igual que te digo que estamos preocupados, estamos trabajando intensamente desde el primer día, porque nuestro compromiso es con los portuenses, nuestro compromiso también es con los empleados municipales, y de ahí que vayamos a, como te digo, a solucionar en el corto, medio y largo plazo, conforme una planificación que ya tenemos, esas cuestiones, porque de verdad que, como tú bien apuntabas, una cosa es verlo en la oposición y otra es estar en el gobierno. Y efectivamente estamos trabajando intensamente por solucionarlo. Claro, varitas mágicas no hay, que no me interprete nadie mal lo que estoy diciendo, pero hay que seguir para adelante, no puedes echar la vista hacia detrás y hay que solucionar los problemas. Y en estos momentos, pues ya hay algunas cosas que se han realizado, por ejemplo, en el último pleno, que hay noticias también para un poco trasladar a la ciudadanía, porque hay momentos en los que no sabes cómo va a ser ese futuro, porque hay cosas que ahora mismo necesitan de urgencia que se solucione. Tenemos una playa jardín que está completamente cerrada, hay otras cosas pendientes, como comentaba ahora desde el tema de Hacienda. Hoy estamos con el concejal, el que lleva, pues me imagino, esta área, que por sus manos, por sus decisiones, pues pasará lo que en el futuro todo el mundo espera, que se normalicen los pagos y que se pueda hacer frente al ayuntamiento, a todos sus gastos, sus entradas, en fin, porque todo depende del dinero. 2025 está ahí y habrá que empezar a trabajar también para mirar el próximo presupuesto. Son muchas cosas, pero poco tiempo, ¿no? Efectivamente, ya estamos trabajando en la elaboración del próximo presupuesto con el objetivo de que el 1 de enero podamos contar con unas cuentas públicas en vigor, porque eso facilita de una manera notable la gestión pública de los asuntos. Por ello ese objetivo es prioritario, pero igual de prioritario, vas a permitir que hable sobre Playa Jardín, que tú lo has apuntado, ¿no? Ahora mismo la máxima prioridad del gobierno municipal es solucionar la crisis de Playa Jardín. Por eso mismo, desde el primer día, tanto el alcalde como el concejal de comercio, el concejal de servicios y yo mismo como concejal de Hacienda hemos estado en pleno contacto con los vecinos y también con los comerciantes del barrio de Punta Brava.
Es evidente que el ayuntamiento como administración más cercana no podía mirar para otro lado y era evidente que el ayuntamiento tenía que ofrecer una respuesta administrativa y económica y fiscal a los comercios de Punta Brava. Y en este sentido nos reunimos con los comerciantes. Y cuando fuimos a reunirnos con los comerciantes, aparte de escucharles que ya habíamos participado en diversas reuniones en la oposición, queríamos ir con algo. Y fuimos con un paquete de medidas económicas y fiscales, que por un lado conlleva un compromiso del gobierno para que el próximo calendario fiscal, el del año 2025, se amplíe el periodo de pago voluntario de los tributos municipales, a la vez que instamos al consorcio de tributos respecto a los tributos que ellos recaudan a que haga exactamente lo mismo, facilitar que los contribuyentes puedan pagar en cómodos plazos. Además, también les anunciamos algo que ya está en vigor y que los comercios se pueden beneficiar, y es que este gobierno, no el anterior, este gobierno dictó una instrucción que permite reducir la cuota de la basura en un 50% y que por tanto los comercios ya se pueden beneficiar. También le anunciamos un beneficio fiscal en lo que se refiere a la ocupación de la vía pública, pero lo que ellos más esperaban eran las ayudas. Y nos comprometimos con ellos hace 2 semanas a que en el pleno de ayer, día 30 de septiembre, aprobaríamos las bases. Efectivamente, cuando uno accedió al gobierno y vio lo que había en los expedientes, no encontramos nada. Y de ahí que los esfuerzos administrativos de la corporación, los esfuerzos administrativos del ayuntamiento, se centrasen, como te digo, en lo que realmente es importante ahora, que es la crisis de Playa Jardín y los problemas que están afectando a los comerciantes. Por ello, tanto desde Hacienda como desde Comercio, se trabajó intensamente en la redacción de esas bases. Y se sometieron a aprobación y se aprobaron por unanimidad. Esas bases contemplan que aquellos trabajadores sin personal a cargo podrán recibir 1.000 euros. También contempla que aquellos autónomos con hasta 10 trabajadores a cargo o microempresas podrán recibir 3.000 euros. Y recoge que el resto de pymes podrán recibir 10.000 euros. La pequeña empresa. En este sentido, el objetivo que nos hemos marcado es, evidentemente tenemos las bases, pero nos hacía falta de crédito y no teníamos el dinero. Podíamos la opción de dar de baja otros créditos de otras subvenciones, pero no queríamos perder esa oportunidad. Y por lo tanto lo que hicimos fue desde Hacienda, en coordinación con los técnicos municipales, una modificación presupuestaria inmediatamente ejecutiva dotada de 100.000 euros para dar precisamente cobertura a lo que te comentaba antes, a esas bases de la futura convocatoria. Como unas partidas exclusivas. Efectivamente, exclusivas para estas subvenciones. Y además, tal y como nos comprometimos con los comerciantes, y ayer en Salón de Plenos, el gobierno ha dejado claro que si fuese insuficiente, volveremos a dotar esta línea de subvenciones del dinero que haga falta, porque es evidente que nosotros querríamos que la crisis de Playa Jardín se solucionase mañana, pero no tenemos una varita mágica, aunque desde el punto de vista técnico se están dando avances. Pero, por tanto, el compromiso del gobierno es no dejar abandonados ni a los vecinos ni a los comerciantes de Punta Brava. Y yo creo que es una buena noticia que hayamos aprobado estas bases y también esa modificación presupuestaria inmediatamente ejecutiva que permite tener, por un lado, las bases que se van a someter a exposición pública y que luego permitirá agilizar la tramitación administrativa porque, como te decía, el objetivo que nos hemos marcado es que antes de final de año se puedan transferir las ayudas a los comercios de Punta Brava. Sin duda es la noticia del pleno, ¿no? De ayer, ¿no? Bueno, es una de las noticias porque también creo que otra noticia muy importante tiene que ver con los aparcamientos. Es evidente que Puerto de la Cruz no pasa por un buen momento en lo que a esta materia se refiere. Y además, Pedro Antonio, muchas veces hemos dicho que esto pasa en muchos lugares, pero es que en el puerto se ha reducido el número de aparcamientos en los últimos tiempos y la gente, sobre todo en la zona casco, se las ve y se las desea porque no hay lugares para poder estacionar, ni siquiera de pago. Tenemos la Plaza de Europa que ahora mismo también ha reducido ese número de aparcamientos que antes se tenían en lo que es zona casco. El muelle también está, pero claro, hay una serie de eventos que se pueden desarrollar y a lo mejor quita también X días esos aparcamientos que tienen en la zona del muelle, ¿no? Es evidente, como tú bien apuntas, que si queremos tener una ciudad con ocio, si queremos tener una ciudad viva en ese sentido, lo que tiene que haber son aparcamientos. Y esto es un problema que nosotros heredamos y que también era otra prioridad nuestra, darle solución. De ahí que planteásemos una solución jurídica interesante. Y es que existe una empresa pública que se llama Sagulpa, adscrita al Ayuntamiento de Las Palmas, que se encarga precisamente de esto, de reformar, de gestionar los aparcamientos públicos.
Oiga, si detectamos esta oportunidad para Puerto de la Cruz, lo que hicimos fue declarar medio propio, es decir, que la empresa trabaje para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, esta empresa pública, y por lo tanto podemos acortar los plazos administrativos para que, por un lado, para actualizar el proyecto técnico del parking de la Plaza Europa, una bolsa de aparcamientos muy importante que se sitúa en el casco del municipio y que, por culpa del gobierno, o por culpa, mejor dicho, de la inacción de Marco González, provocó precisamente el cierre de este aparcamiento, porque Marco González miró para otro lado y no actuó cuando debería. Pero nosotros nos hemos centrado en esto que es importante, y con esta declaración de medio propio lo que nos va a permitir es acortar los plazos administrativos, como te decía, para actualizar el proyecto técnico y acto seguido encargar la reforma del parking de la Plaza Europa. Un poco para el que nos esté escuchando de fuera de esta zona del Valle de la Orotava y de Puerto de la Cruz, los aparcamientos de la Plaza Europa están frente al propio ayuntamiento. Son 2 niveles de líneas para poder aparcar, que incluso muchas de esas plazas son pues para gestión de por el propio ayuntamiento, policía y demás, que suelen aparcar en unos determinados aparcamientos. Y luego hay otros aparcamientos que son como ya, como es que no me sale la palabra, pero vamos, que tienen alquileres o los abonados. Los abonados, esa era la palabra, exacto. Que ya son los que habitualmente tenían una plaza fija y luego el resto para el público general, ¿no? Y esos aparcamientos ahora mismo están cerrados porque el edificio no reúne las mejores condiciones para seguir abiertos, ¿no? Claro, ese es un problema que nos hemos encontrado. Un edificio que se encuentra cerrado desde hace varios meses porque Marco González no le quiso poner solución cuando tenía 40 millones de euros en el remanente de tesorería, y por eso mismo hemos entendido que esto es una prioridad. Por ello, con la declaración de medio propio de Sagulpa, de la empresa pública de Las Palmas, que tienen su objeto social la reforma de los aparcamientos, vamos a poder actualizar el proyecto técnico y acto seguido encargar la obra en un menor tiempo posible que si acudiéramos a los procedimientos ordinarios de contratación. Por lo tanto, vamos a tener en un plazo relativamente corto ya obras trabajando en el parking de la Plaza Europa. Y además, la buena noticia es que a raíz de la visita del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, tenemos la financiación comprometida por parte del Cabildo para acometer esa obra. Así que son buenas noticias en el sentido de que tenemos la herramienta jurídica para actuar en el parking de la Plaza Europa y además tenemos la financiación. Así que podremos, quizás en medio plazo, recuperar esa bolsa de aparcamientos fundamental en el casco del municipio, porque lo que no nos podemos permitir es que un residente o incluso un turista quiera venir a disfrutar del comercio de Puerto de la Cruz, quiera venir a sentarse en un restaurante, en una cafetería, y se tenga que ir del Puerto de la Cruz porque no encuentra aparcamiento. Esto evidentemente lo que no genera es economía, y como nosotros apostamos por la generación de riqueza, por precisamente que los comercios puedan facilitar la contratación de personas desempleadas, lo que tenemos que hacer es articular aquellas medidas estratégicas. Y una medida estratégica es que hayan más aparcamientos, que se solucione ese problema. Y creemos que con esta fórmula estamos en el camino correcto para devolver esas plazas que nunca se tenían que haber perdido. Pedro Antonio, me viene a la mente ahora lo que fue la anterior estación de guagua, que tenía en la parte subterránea otros niveles para aparcar, y claro, eso también se cerró. Ya la estación de guagua actual está en otro terreno colindante a donde estaba el antiguo, pero el edificio antiguo está abandonado, está cerrado. Efectivamente, y entre los objetivos de este nuevo gobierno pasa por demoler esa antigua estación de guagua, que es un terreno grande, ¿no? Efectivamente, y provisionalmente crear una nueva bolsa de aparcamientos públicos allí hasta que definamos el uso que le vamos a dar a esa parcela desde el punto de vista técnico, que lleva un proceso, pero es verdad que provisionalmente vamos a crear una bolsa de aparcamientos. Las cosas de Palacio van despacio porque cuando tú quieres hacer algo hay una serie de plazos que no te los puedes saltar, y a veces lo mismo pasa cuando quieres asfaltar una calle o quieres hacer cualquier otra obra. Tiene una serie de plazos y exposiciones que a veces el ciudadano, si no estás muy al tanto, uno porque lo conoce, porque entrevista a muchos de ustedes en distintos ayuntamientos y nos han contado, pero el
el que a lo mejor no esté dirá, pues mira, para arreglar esto todo el tiempo que se necesita, pero claro, hay una serie que públicos que se tienen que hacer así. Si fuera privado tú en tu casa, a lo mejor mañana te pasa algo de fontanería y llamas a un fontanero y te viene rápido. Aquí en temas públicos no es así. Aquí hay una ley que se llama la Ley de Contratos del Sector Público que, aunque a algunos políticos no les guste, y me refiero a lo del PSOE en el Puerto de la Cruz, es la que marca los plazos. Y los políticos no elegimos los plazos. Hay unos plazos administrativos que hay que respetar, pero si dentro de esos plazos podemos buscar soluciones transitorias como crear esa bolsa de aparcamientos en la zona de la antigua estación de guagua hasta que se redacte el proyecto que vaya en la línea del uso de esa parcela, oiga, es una solución intermedia hasta que se construya lo que se tenga que construir ahí. Y ese es el compromiso nuestro, dotar de más plazas de aparcamiento al municipio de Puerto de la Cruz. Municipio pequeño, pero vivo, porque mucha gente trabaja, los residentes que también están allí y los turistas. Y son cada día más coches incluso de alquileres y guaguas y mucha gente que viene a disfrutar del puerto. Y es verdad que el comentario externo de exterior es ese, ¿no? No voy porque no tengo dónde aparcar. Y claro, eso después repercute en el tema de la vida económica de la ciudad, y muchos puestos de trabajo dependen del Puerto de la Cruz. Así es, y por eso mismo, como entendemos que los aparcamientos es un elemento indispensable para generar economía, generar riqueza en el municipio de Puerto de la Cruz, lo que no podemos es privarnos de más plazas. Y si el parking de la Plaza Europa se ha cerrado, lo que tenemos es que abrirlo, y para poder abrirlo hay que buscar una fórmula jurídica que permita que en el menor tiempo posible se acometa esa obra. Y creemos firmemente que la solución de esa culpa es la solución que en un menor espacio de tiempo permite actuar desde el punto de vista de la obra y permite que recuperemos esa bolsa importante de aparcamientos. Pero también Sagulpa puede servirnos para otras actuaciones en materia de aparcamientos en el municipio. Lo hemos centralizado en un primer momento en el parking de la Plaza Europa porque entendemos que es la prioridad máxima, puesto que no podemos permitirnos tenernos ese parking en esas condiciones. Pero también esta herramienta jurídica nos va a permitir, como te decía, actuar en otras partes del municipio. Bueno, hablamos de otras partes del municipio. Muchas veces ustedes, desde las filas del Partido Popular, entrevistas anteriores ya desde la oposición, pues han estado hablando de que el puerto necesitaba un cambio, ¿no? ¿Por dónde van a ir en esa hoja de rutas en otros lugares? Porque no solo es el casco, también son los barrios y también hay otros lugares que ustedes, por ejemplo, en materia de Parque San Francisco, Playa Martianes, han hablado muchas cosas. Es evidente que lo que primero que tenemos que recuperar es la seriedad en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque lo que había antes por parte de los socialistas exclusivamente era un circo. No se respetaban los procedimientos legales, no se respetaban los plazos administrativos a los que tú hacías alusión, no se respetaba la forma de contratación, no se respetaba a los empleados municipales a los que se les acusaba de todo, incluso en el salón de pleno y en las comisiones informativas, además, recientemente. Entonces lo que teníamos que recuperar es el rigor, la seriedad, la gestión. Y dentro de eso hemos firmado un pacto de gobierno entre Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuense y Coalición Canaria, que es público, que es transparente, que lo publicitamos al par de días de anunciar la moción de censura. Y esa va a ser nuestra hoja de ruta. Trabajar en los asuntos prioritarios para Puerto de la Cruz, la playa de Martianes, el Parque San Francisco, la antigua estación de guagua, más plazas de aparcamiento, asfaltado, generar economía en el municipio de Puerto de la Cruz, revisar la situación fiscal o el panorama fiscal del ayuntamiento para estudiar posibles rebajas de impuestos, reducir el periodo medio de pago a proveedores para poder pagar las facturas a los proveedores en tiempo y forma y no que se contrate de aquella manera. En definitiva, tener unos servicios sociales de calidad que puedan resolver las necesidades en el menor tiempo posible y de la manera más efectiva, atender a nuestros mayores, atender a nuestros jóvenes, atender nuestras playas, en definitiva, centrarnos en lo que realmente es importante y evitar la juerga y el cachondeo permanente al que tristemente esta ciudad estaba acostumbrada, sin renunciar, por supuesto, porque no nos pueden acusar de ser grises, sin renunciar a la cultura de calidad. En una entrevista a los pocos días de tomar ya su cargo como alcalde, Leopoldo Afonso hablaba en estos mismos micrófonos que fiesta sí,
pero de otra manera de la que se venía haciendo por el anterior equipo de gobierno. Fueron palabras así que nos explicaba. Le traslado un poco también la pregunta, ¿no? Que me imagino que ahora vendrán pues las fiestas de Navidad, habrá, bueno, de hecho en barrios también se han desarrollado algunas fiestas y pienso que ustedes también como equipo de gobierno, el ciudadano se estará haciendo esa pregunta. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Ya nos van a quitar la fiesta? Claro que no, claro que no. Van a seguir habiendo fiestas. Lo que no puede ser es que la fiesta sea la prioridad máxima en el ayuntamiento, porque hay otros aspectos. Está el aspecto urbanístico, está el aspecto de los servicios sociales, está el aspecto de las playas, al que tú hacías referencia. No es posible que entremos por el puerto de la Cruz y la playa de Martianes esté como esté, porque ha habido una inacción de Marco González. Entonces, ¿fiestas van a haber? Claro que sí. Ya estamos trabajando en el pliego para la Navidad. ¿Van a seguir habiendo fiestas de julio? Claro que sí. ¿Van a seguir habiendo eventos musicales? Claro que sí. Es que el Festival no lo inventó el Partido Socialista o el Peñón Rock, que se tuvo que ir del Puerto de la Cruz, igual que el Cook Music Fest, porque no eran capaces de pagarle a lo que se comprometieron. Lo que quiero decir es que, claro que van a haber fiestas de calidad, pero lo que no puede ser es que la prioridad máxima del gobierno sea afrontar esta cuestión. Hay otros asuntos que merecen atención, que merecen ser lo prioritario, y ahora mismo para el gobierno lo prioritario es solucionar la crisis de Playa Jardín. Por eso celebro la buena noticia de haber aprobado esas bases y de haber aprobado esa modificación presupuestaria inmediatamente ejecutiva que nos va a poder disponer de la herramienta y del dinero para poder pagar las ayudas antes de final de año, casi con toda De todas maneras, Pedro, es verdad que el Puerto de la Cruz sigue siendo un punto de destino turístico. Hay una parte también de esos turistas que tienen su segunda residencia aquí, pasan una temporada en los países de origen y luego vienen al Puerto de la Cruz. Pero el puerto pues necesita también de la empresa privada, se están llevando a cabo muchas reformas, de hecho muchos hoteles así ya han hecho pues, un cambio de imagen y que el puerto sea también lo que fue, ¿no? Ese motor del norte de la isla, ¿no? Por eso mismo es importante que los instrumentos urbanísticos estén a la orden, y por eso mismo también debe ser una prioridad, y lo es, de este gobierno, el área de urbanismo, que cuente con los medios económicos y materiales suficientes como para afrontar esos retos que tú me planteas, porque cuando hablamos de la renovación de un hotel que celebramos y que es una magnífica noticia, eso debe ir aparejado de un previo procedimiento administrativo que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con el área de urbanismo. Pero si centramos los esfuerzos administrativos en las fiestas y el cachondeo permanente, nos olvidamos de las cosas que nos dan de comer y que generan economía y puestos de trabajo. Y evidentemente esto es una cuestión fundamental, trascendental, y que en la hoja de ruta de este gobierno se va a cumplir. Un Puerto de la Cruz que quedan todavía 2 años y pico, ¿no?, para que termine el mandato. Sí. Y este equipo de gobierno, a todo lo que nos ha contado en esta entrevista de Pedro Antonio como portavoz del gobierno municipal actual, ¿hay algún proyecto, hay algo que ustedes tengan ahí y que digas, bueno, a ver si sale antes de que terminen este mandato? Evidentemente tenemos varios proyectos y nos gustaría que todos se materializaran, pero somos conscientes del tiempo que tenemos y por lo tanto yo creo que lo que toca es ser prudente. ¿Hay proyectos interesantes? Claro que sí. Dotar de más aparcamientos, mejorar los viales, recuperar la playa de Martianes, trabajar intensamente en esas fases preparatorias para quizás en los próximos años, como te decía, quiero ser prudente, pero sentar las bases para que podamos tener un muelle en condiciones en el puerto de la Cruz. Así que yo pienso que estos van a ser años interesantes de gestión, también de resultado, y que por lo tanto los portuenses van a poderlo ver. Bueno, pues entramos ya en la recta final de la entrevista con Pedro Antonio Campos, concejal del Partido Popular, área de Hacienda, Patrimonio, Contratación Público, Concesiones Administrativas, Personal, portavoz, como decíamos, del Gobierno Municipal. Hay una imagen también importante que son los jardines. Un poco esos detalles de que muchas veces tú pasas y ves, es cierto
también es verdad que el puerto a lo mejor no es como otro municipio que tú pasas, limpia y se ve, porque a lo mejor tú pasas, limpia, pero después vienen otros de otros municipios o de otros lugares y a lo mejor también nosotros también tenemos que ser un poco conscientes de que tenemos una papelera un poquito más allá, pero a veces se ven lugares que se necesitan a lo mejor de un mejor aspecto de cara al que nos viene a visitar, y ahí entrarán también los aspectos de limpieza del municipio, ¿no? Tú has tocado un tema muy interesante que son los servicios municipales. Y al comienzo de la entrevista hablábamos de qué nos hemos encontrado. Y lo que nos hemos encontrado es la mayoría de los contratos de servicios caducados en precario. Evidentemente esto es una tarea que nos hemos tomado muy en serio, que es una prioridad también, y el objetivo es licitar esos contratos cuanto antes, pero que sean contratos de calidad y que nos podamos permitir, evidentemente. Porque los recursos municipales son los que son, que a todos nos gustaría llegar a máximo, pero si seguimos teniendo un presupuesto que escasamente supera los 40 millones de euros, quizás tenemos que buscar la fórmula de aumentar los ingresos sin subir los impuestos. Y esa es una tarea que también estamos afrontando. Tocar en otras administraciones a lo mejor que puedan venir dineros de otros sitios, ¿no? O implementar sistemas que permitan aumentar la recaudación, que son fórmulas que ya estamos estudiando en la Oficina Económica. Pero yendo a lo que tú comentabas, el pliego de la jardinería efectivamente es un pliego que estamos ya trabajando en ello y que esperamos que más pronto que tarde pueda estar ya publicado para su licitación. Pues Pedro Antonio, no sé si hay algo más que añadir. Seguramente se nos quedan muchas cosas, pero en otra próxima presencia en nuestros micrófonos podremos seguir retomando el hilo. Pero le dejo el micro por si hubiera algo más que añadir. Recordar, eso sí, del pleno de ayer, esos dos aspectos importantes, ¿no? Al que se hacía referencia para Playa Jardín y un poco para los vecinos también de la zona, ¿no? Efectivamente, ayer y los aparcamientos de la Plaza Europa. Efectivamente, ayer fue un pleno muy importante por esos dos aspectos que tú decías. Por un lado, la declaración de medio propio de Sagulpa, la empresa pública de aparcamientos adscrita al Ayuntamiento de Las Palmas, que nos va a permitir actualizar el proyecto técnico del parking de la Plaza Europa y luego encargarle la reforma del mismo, lo que nos va a permitir en el medio plazo recuperar esa bolsa de aparcamientos muy importante en el casco del municipio. Además, tenemos la suerte de contar con la financiación del Cabildo Insular de Tenerife, es decir, tenemos la herramienta jurídica y tenemos la financiación, y creo que en un corto espacio de tiempo ya podemos empezar a actuar. Y por otro lado, la grandísima noticia de haber aprobado en un tiempo récord el compromiso de este gobierno de crear una línea de subvenciones para los comercios afectados de Punta Brava por el cierre del baño de Playa Jardín. Tenemos las bases, tenemos también la modificación presupuestaria inmediatamente ejecutiva dotada con 100.000 euros que ya nos comprometimos ayer en el Salón de Plenos a ampliarla si fuera necesario, y el objetivo también es que antes de final de año podemos transferir esos dineros a los comercios que tan tristemente están afectados por el cierre de Playa Jardín. Le agradezco el ratito de radio con su presencia aquí en nuestros estudios, en este estudio número 2, hoy aquí en Magazine Norte con Pedro Antonio Campos, concejal del Partido Popular. Como decíamos antes, Hacienda, Patrimonio, contratación público, con lo que son las concesiones administrativas, el personal y ser el portavoz del equipo actual de gobierno municipal. Pues muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un placer. Y amigos oyentes, ustedes no se nos marchen, que enseguida estamos con más invitados desde este Magazine Norte aquí en este estudio número 2 de Radio Realejo, su emisora favorita.